Bueno, daros las gracias a todos. Me toca a mí hoy anunciar e inaugurar el ciclo que, bueno, que al final hemos ideado un poco entre los tres, entre Ezequiel, Pedro y yo, que me han metido ahí no sé cómo. Y bueno, os explico brevemente qué es lo que da comienzo hoy. Es un ciclo de charlas, ¿vale? Queremos que sean conversaciones que versen sobre los años 80 en Sevilla, sobre los otros años 80 en Sevilla, ¿no? Hay unos años 80 que ya están más que contados. La idea, bueno, pues eso, rescatar un poquito historietas que han quedado fuera del relato y tratar, bueno, pues todos los temas que podamos, principalmente culturales, pero bueno, la verdad que nos gustaría en el plan ambicioso que nos hemos propuesto Ezequiel y yo de charla, bueno, pues hablar de muchas otras cosas, ¿vale? Ya irán saliendo, las anunciaremos poco a poco, porque esto va a tener una periodicidad bastante extraña. Nos gustaría que fuera una cada mes, pero nuestras vidas no lo permiten, entonces irán saliendo, las iremos anunciando con tiempo, no os preocupéis. Creo que puedo decir ya que la siguiente, que será en abril, la vamos a dedicar a Mansilla, ¿vale? Va a ser un homenaje a Fernando Mansilla y contaremos con la presencia de su viuda, de Lola. Y bueno, hoy es una de las muchas que queremos hacer charlas sobre la llamada movida sevillana, que aquí se le puso, no sé bien quién, el apelativo del meneo, ¿no? Más que movida, aquí lo que hubo es meneo. Y bueno, tenemos a dos protagonistas absolutos. Ezequiel, bueno, ahora los va a exprimir y nada, yo los dejo con ellos y que muchísimas gracias por venir, que hoy había además 3 eventos de características similares al de hoy, así que de verdad que vamos, que para nosotros es un honor que nos hayáis arropado tanto en este primer día, que empezamos de cero y no sabemos lo que va a salir, así que bueno, esperemos que salga bien. Nada, gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya, muchas gracias por venir, lo que ha dicho Fran. Vamos a empezar rápido con la charla porque tenemos poco tiempo y seguramente que tendrán muchas cosas que contarnos. Todo el mundo que está aquí imagino que conoce a Rafa y conoce a Álvaro. Tampoco yo voy a hacer un listado de todas las cosas que han hecho, pero bueno, desde los 80 estamos viendo a Álvaro y a Rafa en diferentes grupos, a Álvaro en Los Helios. Bueno, antes tuvo sus incursiones en el coro del colegio y su primer grupo que se llamaba Luz, que creo yo que no tienen nada grabado, si tienen algo grabado yo nunca lo escuché. No queda nada grabado, y afortunadamente. Y bueno, después con Helio, pues como él dice, todavía sigue haciendo la prueba para ser el cantante de Helio, porque nunca lo aceptaron como tal. Bueno, me aguantaron un poco, ¿no? Después de Helio, bueno, pues ha seguido su trayectoria musical en diferentes bandas que no vienen aquí al caso, y actualmente pues va a sacar el tercer disco, si no me equivoco, con su Izquierdo y los acoples. Además de su historia musical, pues ha sido presentador de un concurso que yo creo que fue muy importante en Sevilla en 1982, que ya hablaremos. Ha sido activista cultural, ha sido pues un poco de todo, ¿no? Digamos. Rafa, pues Rafa prácticamente igual, empezó un poco más tarde, si no me equivoco, en el 83-84 con su primera banda. Actualmente está en Blas Ducados y tuvo un grupo muy importante en Sevilla que se llamaban Los Comotoras, no los Locomotoras, sino Los Comotoras. Que yo no sé si fue el primer grupo en llegar a los 40 principales en Sevilla, pero prácticamente ha sido uno de los primeros grupos que tuvo una repercusión fuera de lo que es el ámbito sevillano. Esto es una charla y por lo tanto yo lo que voy a soltar alguna pregunta, y lo que quiero es que entre vosotros pues nos deleitéis con vuestras experiencias y con vuestras anécdotas. Para empezar, la idea de coger a Rafa y a Álvaro no es baladí, o sea, no dijimos, bueno, vamos a tirar de agenda, no. Queremos un poco enfrentar dos posturas muy diferentes, tanto musicales. Los Pajarracos, los Comotoras, pues tuvieron
digamos, una base muy rock and roll, muy rockabilly, mientras los Helios, sin ser un grupo eminentemente mod, pues siempre hemos estado, o estuvieron los mods detrás de ellos. Y por ahí van a ir algunos tiros, y otros también por la diversidad social de la Sevilla de los 80, ¿no? Están también enfrentados, entre comillas. Los Helios salen de un barrio prácticamente marginal, como es Torreblanca, un barrio obrero, y los Comotoras pues salen de un barrio como son los Remedios, que son... Esta gente le daban le daban patadas a las botellas de Coca-Cola y no solo las patadas a las ratas. Que se cocía en la Sevilla de los 80 en el barrio de Torreblanca, y que se cocía en el barrio de los Remedios. ¿Por dónde os movíais? ¿Qué grupos había en ese barrio? ¿Dónde quedabais? ¿Teníais algún tipo de contacto entre las bandas de Torreblanca y de los Remedios, de Torreblanca y Sevilla? Un poco que nos situéis en el contexto social de la Sevilla de los 80. Había un vértice que era el centro de aquella Sevilla, donde estaba el Sangre Española, donde estaba el Maqueta, donde estaban los bares, que ahí confluíamos, los que veníamos de Torreblanca, los que veníamos de los Remedios y los que venían de cualquier parte. Todo era mucho más fluido de lo que parece, porque las tribus urbanas, cuando en Madrid, en otras ciudades, estaban enfrentadas, aquí eran como una piña, es decir, éramos los raros. O sea, un tío que tenía patillas en los Remedios y se ponía los zapatos de su padre era el raro, y un tío que venía de Torreblanca o de Los Pajaritos y se ponía una estética mod, como es tu caso, Ezequiel, pues era el raro. Entonces los raros no había una confluencia, nos uníamos. Un punto en común, ¿no? Efectivamente. Entre uno y otro. Bueno, yo soy del núcleo residencial Santa Teresa de Jesús, al sur de los tres barrios, es decir, donde la pobreza impera. Unas características sociológicas muy parecidas, ¿no? entre un barrio y otro. Yo soy hijo adoptivo de Torreblanca, creo, cantante en prueba de Helio, pero hijo adoptivo de Torreblanca. Yo creo que la casuística es exactamente la misma. Ellos exactamente cómo llegan al rock and roll no sé, porque yo los descubro cuando organizamos dentro de la campaña del PSOE en el 82, organizamos un concurso de rock, tengo aquí por mi amigo Susi que está... Perdona, digo, si se escucha bien, porque es que tenemos un micro aquí, por si... ¿Escucháis bien o...? Bien, ¿no? Pues entonces ya está. Entonces, en ese disco conozco yo a Helio, y yo no sé exactamente a ellos qué les ocurrió, ¿vale? Seguramente llevaban la rareza en la columna vertebral. A mí en concreto un día fuimos al piso de un amigo y el hermano mayor, que son los principales influyentes de la gente que han tenido hermanos y han llegado a la música, trajo un disco de los Beatles, y a partir de ahí mi vida cambió, ¿no? Porque cantando Twist and Shout, diciendo lo que te daba la gana, bailabas y era como que era una magia, ¿no? Por cierto, en el próximo disco de Izquierdo los Acoplé, ahí va a entrar esa canción, ¿no? Mi vida cambió. Entonces ese tipo de proceso es, Rafa lo ha dicho bien claro, nosotros éramos los raros. Bueno, seguimos siendo un poquito raros, ¿no? A mí todavía me sigue mirando la gente ahí un poquito raro. Y ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y es uno a esta altura que sigamos los dos metidos en el jaleo y grabando discos en la actualidad, pues ya es que es un poquito... Bueno, yo ahora mismo tengo la ilusión por las nubes, es decir, la vida son etapas. Llegas a una etapa que dices, uy, ya he hecho rock and roll, ya he grabado discos, ya he llegado a lo que nunca hubiera soñado. De pronto se va todo a tomar por culo de buena a primera por las circunstancias, y cambia de vida y dice, bueno, esto es una fase que ha pasado, y empezamos a funcionar de otra forma, ¿no? Tu negocio, tu trabajo, tu movida. Llega una época de pronto en que dices, joder, ¿por qué no? Ahora es el momento. Y yo creo que estamos, tanto Álvaro como yo, como muchísima gente, Paco Alejo de
Cuatro leguas, ¿no? Alejo y Cuatro Leguas, que estaba en Amos del Mundo, os acordaréis todos de Amos del Mundo, gran grupo también de la época. Entonces era Spray Naranja. Spray Naranja fueron antes que Amos del Mundo, y entonces yo siempre he dicho que la edad es un factor irrelevante completamente en esto, en el rock. Una cosa es la música, el mainstream, el negocio, y otra cosa es el espíritu, ¿no? El espíritu rockero. Llega un momento en que dice, joder, pero si nos quedan, ¿qué nos quedan? ¿15 años, 10, 1, 20? Vamos a recuperar otra vez, coño. Y ahí dice, si no tengo nada que perder, ya sí que no tengo nada que perder ni que ganar. O sea, bueno, que ganar sí, siempre hay algo que ganar, porque nunca se sabe la vuelta que da la vida. Disculpa, Rafa. ¿No había una escena en Torreblanca con vuestros bares, vuestros locales de ensayo, y una escena en Los Remedios? ¿Simplemente estaba el centro de...? Los Remedios era un caso especial, porque Los Remedios era un barrio burgués, era un barrio, digamos, que tenía todo y sigue siendo como que tiene todos los estereotipos, todos los estereotipos de la Sevilla rancia, de tal. El que lo ha vivido de dentro sabe que no es así, o sea que hay mucho rancio, muchísimo, pero igual que lo hay en Nervión, igual que lo hay en Reina Mercedes, igual que lo hay en Torreblanca seguramente, pero da la casualidad de que cuando hay mucho rancio sale la otra parte. Entonces Los Remedios siempre ha sido, de hecho los primeros punkies iban al Flash, que estaba en la calle Monte Carmelo. O sea, ahí es donde empezó un poco toda la movida, la canasta, la historia y todo. Bueno, los malls, los rockers, iban a Los Remedios porque había bares de todo tipo. O sea, había un bar donde estaban los Cayetanos y al lado, justo al lado, pared con pared, estaba el bar de los modernos, oscuros y tal igual. Estoy hablando de La Rienda y del Zaira. Sebastián Elcano, ¿no? Y Sebastián, en este caso Virgen de la Cinta, ¿no? pero Fernando IV, estaba el Bauhaus y al lado estaba, o sea que había como una confluencia ahí, que la Sevilla rancia se juntaba un poco con la gente que tenía inquietudes estéticas y bueno, y por supuesto sociales de otro punto. Entonces por eso digo que Los Remedios es un barrio especial, porque allí fue cuando empezó un poco la movida y tal. En los barrios concretamente... Torreblanca era distinto, porque la gente en Torreblanca decían voy a Sevilla, ¿no? Entonces sigue habiendo en cierta medida una distancia importante y es una microciudad. A mí me sorprendió mucho que cuando yo empecé a ir al local de ensayo, nosotros compartíamos local de ensayo con una asociación de vecinos y había un nota que vendía los pitillos y le comprábamos 5 duros de hashish. ¿Sabes? Me vaya a arruinar, cabrones, decía el nota. Así no gano yo vendiendo droga ni nada, hijo de puta. Y era una fusión extraña, ¿no? Inicialmente hay un núcleo de personas que son la primera formación de Helio tenía 8 personas, tenía 2 cantantes y uno de ellos contaba chistes y todo ese tipo de historias, ¿no? Después tuvieron a un cantante que era Pablo, que tenía una voz muy pop, que bueno, que la última vez que supe de él pues andaba por ahí entre las basuras. Y a partir de ahí, de que ya el grupo empezó a funcionar, surge una generación cuasi paralela de lo que posteriormente se llamó el Torreblanca Sound, ¿no? Y sale una serie de grupos. Y a partir de que sale una serie de grupos también salen algún que otro garito en donde pues, tocábamos y tal. Sobre todo en aquella época aprendimos fundamentalmente a hacer locales de ensayo, porque nos echaban de las exquisiteces que hoy existen, que son locales de ensayo que estaban preparados y es un negocio. Entonces nosotros los preparábamos con cualquier tipo de material que encontrábamos en los derribos y tal. En aquella época no había locales de ensayo. Sí, ahí quiero llegar yo también un poco. ¿Qué infraestructura tenéis los grupos cuando empezáis en los 80? ¿Qué locales de ensayo hay? ¿Qué instrumentos compráis? ¿Dónde? Yo realmente ahora, tú ves con perspectiva lo que era aquello y lo que es ahora. Yo no soy nada, cualquier tiempo pasado fue mejor, para nada. Yo creo que además la gente vamos evolucionando siempre a mejor, por mucha historia que haya. Pero sí es cierto que hoy en día cualquiera que vaya a montar un grupo, bueno, es que tiene una alfombra. En nuestra época, cuando tú querías hacer una versión, en nuestro caso, te estoy hablando de cuando empezamos, que escuchamos rock español, pues Los Rebeldes, La Frontera, Enemigos, Loquillo,
para sacar un tema, tú te tenías que poner el disco y en mi caso concreto, que era el bajo, decía, ¿y dónde está el bajo? Porque no había ni casco, ¿sabes lo que te digo? Y lo cogía y al cabo de 3 meses sonaba algo parecido. Hoy en día tú metes tal tema, tal, y tienes 40.000 tutoriales de YouTube en los que te dice alguien el acorde que tienes que poner, el acorde que puso el original, pero si pones este suena mejor. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, tú dices, joder, si yo hubiera tenido eso, y después los locales, allí no había aire acondicionado, ahora los locales tienen todo aire acondicionado, tienen un bar donde le echas 20 duros y te saca una cervecita, tienen alarma, en aquella época, yo recuerdo tocar acabar en calzoncillo, literal, los 4. Estaba ensayando en agosto en un garaje cerrado a cal y canto con 40 grados fuera, imagínate dentro. ¿Sabes? Y nos daba igual. Y entonces estaba sudando, o sea, había charcos abajo. Yo llevaba una muda completa, porque los calcetines hacían shock cuando terminabas de ensayar. A raíz de lo que tú dices de las versiones y tal, a nosotros nos llegaban las versiones fundamentalmente, o las traía José y Paco al ensayo. Por supuesto no había adaptación, es decir, si echas los higadillos por la boca cantando, esto es lo que hay. Entonces, y bueno, no saber transportar técnicas de transporte de acordes y tal, pues entonces venga y échale cojones y dale para adelante. Ya no te digo nada con la letra, es decir, yo no sé, aún hoy sigo sin tener ni zorra idea de inglés, y bueno, le echaba un morro que te caga. De hecho, nosotros llegamos a tocar incluso hasta en la base de Rota, y yo le decía, esto es en un 4 de julio, ojo, y decía, esto está algo importante, porque una de las veces quiso arrancar, me parece que José, y now, y yo decía, tío, cállate cabrón, porque claro, allí el más chiquitito medía 2,5 metros, ¿no? Claro, Marines. Sí, yo me llevé en la cola del meadero como media hora porque no me atrevía, ¿no? Si se colaba un nota no le iba a decir nada. Entonces, era taco de complicado el montar cualquier tipo de versión. Entonces le tenía que echar morro. Y cinta para acá, cinta para allá. Vosotros tenéis tocar disco y disco, nosotros ni eso. Bueno, teníamos tocar disco y disco. Sí, yo tenía un radiocassette en el que grababa de la radio los temas que estaba esperando a que se callara el locutor para darle al play. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Estábamos para todo. Yo recuerdo que José y yo teníamos una línea de conexión en la mili en el que yo le pasaba planchita de hachís, le mandaba las planchitas de hachís, desmontaba las cintas y se las metía dentro, ¿no? Para que tuviese inspiración ahí en aquel territorio. Qué bueno. Venía además con letras ya compuestas y tal, venía en una época de los Helios un poquito de transición en la que hicimos unas canciones un poquito extrañas, ¿no? Realmente el paso del tiempo es lo que dice Rafa, ¿no? Yo creo que cualquier tiempo pasado fue extraordinario y el que está por venir es muchísimo mejor. Es que es diferente, simplemente. Nos queda que vivir, ¿no? Y eso yo lo tengo clarísimo. Lo que nos quede, no sé si es mucho o poco, pero va a ser intenso. Y del tema de discográficas ni hablamos, ¿no? En los 80, cómo empiezan a surgir las discográficas, cómo empiezan a contactar con las bandas. Porque a vosotros ficha Virgin y a Helio Trilita, ¿cómo funciona un poco? Yo tengo que reconocer que lo nuestro fue un caso muy especial. O sea, nosotros éramos un grupo de chavales de instituto. Nosotros estábamos en COU, en tercero de U, cuando empezamos ensayando y bueno, lo que hacíamos era pues nuestra vida. O sea, hablábamos de qué, de chicas, de sol, de música, no teníamos ninguna pretensión filosófica, ni ninguna pretensión, teníamos pretensión de pasárnoslo bien y de ligar, lo tengo claro, o sea, nunca hemos tenido pretensiones, nunca no, en aquella época cuando empezamos, después ya la vida va evolucionando y vas teniendo otras historias. Y un día pues llega un comercial de una multinacional que vendía discos en el Corte Inglés y demás, y dice, oye, me voy a llevar una maqueta, se la voy a poner allí, como el que se lleva. Y nos llegó un contrato de una multinacional así, con 50 y tantas páginas, o sea, que decíamos, joder, esto es verdad, esto no es, o sea, y éramos que
que habíamos tocado en el Fun Club, que sí, que habíamos tocado en fiestas de colegio, que habíamos tocado en historia, pero que no sabíamos nada ni de la industria, ni de nada, de absolutamente nada. Y de pronto, de buena primera, nos vemos en Madrid, en un hotel de 5 estrellas, con un estudio todo para nosotros, y venga, meteros ahí, y vamos a hacer las cosas tal como las tenéis en el ensayo, no nos compliquéis la vida. Y grabamos el disco en 9 días. En 5 días. En 5 días, después los otros fueron las mezclas. Y de pronto, un día yo tenía un Renault 5 en aquella época, con 18 años, comprado de segunda mano, que me lo compré además currando de mensajero. Quiero dejarlo claro, porque nosotros tenemos un poco de fama de niños pijos y tal, y yo toda mi vida he estado currando y todo lo que tengo, y sigo, y lo que tengo me lo he ganado. Y de pronto me escucho en los 40 principales, Lady Madonna, a Juan Maburba. Yo tuve que parar, hostia, que es verdad. Ahí fue cuando me pellizqué, dije, tío, que esto ya es verdad, que esto es la radio, que esto no es, me lo estoy poniendo yo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces fue como pero también tengo que decir que eso no era normal, no fue normal. Eso fue como si te tocara la lotería. Es decir, lo nuestro fue un camino un poquito más arduo y más surrealista. Nosotros fuimos a Madrid. La primera maqueta que yo grabo, que creo que fue allá por julio del 83, así, nos fuimos a Madrid a quedar con una compañía que era Spansul Records, que era una compañía especializada en punk y no sé cuánto, y querían abrir una línea power pop o algo por el estilo. Entonces el tipo de música que hacíamos era casi power pop, pero no estaría yo muy seguro, ¿no? O eran los Nacha Pop acelerados tal vez. El caso ¿En inglés? ¿En inglés? No, en español. O sea, los Helios siempre hemos cantado en español, salvo las versiones. Las versiones, sobre todo en la segunda época, sí eran en inglés, la primera no. Bueno, que por cierto, yo tenía un coleguita hablando de lo del inglés que me hacía como le hacen al Papa, ¿no? Me hacía las transcripciones fonológicas, ya eso era un lujo, tenía un colega que sabía hablar inglés, me hacía las transcripciones fonológicas, yo me las aprendía de memoria y más o menos uno chapurreaba bien. Poca vergüenza, aquí estamos dos poca vergüenza, me estáis dando cuenta. Entonces, bueno, no sé si escaneé en una de las partes que pasé, porque con los punk y estos eran todos junkies, todos se pinchaban y no sé cuánto. Nosotros veníamos del pitillo y de la Torre Blanca, que lo único que éramos no fumeta. Eso sí, es verdad, nos llevamos en cara de chino, estuvimos como 3-4 días en Madrid de promoción y no sé cuánto, y teníamos los ojos totalmente achinados, así, del morado que íbamos a todos lados. La foto esa que se ve por ahí de los 4 chavalitos en el rastro. Y entonces hicimos un precontrato en papel, en un apartamento que nos habían dejado. Eso por supuesto no llegó a nada, y el proyecto Telita llegó más tarde. El proyecto Telita, más bien, Telita era una cabezonería de otro currela importante también de la escena, que es Paco Telita, y una especie de convergencia, ¿no? Él estaba con el fanzine, él quería hacer algo más, y nosotros queríamos tener una estabilidad y una independencia, porque ya habíamos tenido mala experiencia con el concurso de Ceuta. En el 84 ganamos un concurso nacional de rock en Ceuta, y ocurre que, bueno, pues que tenía que editarlo a Zafiro, nos ponen por delante las 50 páginas, pero en las 50 páginas era cesión de derechos de imagen y de derechos de propiedad intelectual, bueno, de por vida. Esa es otra, ¿no? De por vida. Los contratos leoninos de aquella época. O sea, nosotros seguimos, los Comotoras, todo lo que suena, la mitad, el 50% es de la editorial, es de Virgin. Ahora Warner, porque era comprado Warner. O sea, y eso es de por vida, que eso se firmaba así. O sea, tú decías, pues, a ti te daba igual, porque tú tenías 20 años y tú decías, yo lo que quiero es tocar, ¿sabes? Pero era increíble que esos contratos en fin, si ves la película de Elvis, por ejemplo, que acaba de salir ahora o tal, es que eran así. O sea, eran contratos donde el que firmaba el contrato, si le funcionaba la historia, pues se hacía un ultra mega millonario, y si no le funcionaba le daba igual, porque simplemente te daba de lado. Sigue ocurriendo con el tema esto de los concursos de talentos y no sé cuánto. Estos son es lo mismo, es igual, sí, ahí no hemos cambiado nada. Tuvimos la suerte de que en el concurso de Ceuta nos escribió el que era manager de 091, una banda con la que siempre hemos tenido muy buenas relaciones, y el Tito Paco pues directamente a Dionisio: ocurra firmar este contrato porque es que os van a arruinar.
Nos ofrecieron en su momento el 50%, la SER nos ofreció el 50% de quedarse ellos con el 50% de nuestros derechos y le dijimos que no, lo mandamos a tomar por culo. De verdad, es que el 50%... Para que veáis un poquitito el trato de las grandes compañías y de la Radio Fórmula, pero ellos, el 50% de nada es nada, el 50% de lo que yo te dé es mucho, y el 50% más el 50% es el 100% nuestro, así que iros al carajo, directamente, ¿no? O sea que el tener a veces la independencia de tus propios derechos de autor también te deja ahí. Claro, luego tiene la compensa, no te compensa tanto como esas aventuras de las que hemos hablado tú y yo tantas veces, de esos Super 1, etcétera, etcétera, ¿no? Que os pegasteis vosotros. Claro, ya lo que pasa es que eso es... Eso ya queda en el sumario, ¿no? Efectivamente, o sea, al fin y al cabo éramos jóvenes y alocados y lo que queríamos era pasárnoslo bien. Guapo, ¿no? Ni pensábamos, bueno, lo de guapo habría que verlo. Teníamos pelo, eso sí. Y el tema de los conciertos, Tupé. el tema de los conciertos, ¿qué sala empezaron en Sevilla? ¿Qué conciertos recordáis así con...? Dancing. Bueno, primero Fun Club, por supuesto, Fun Club. Dancing anterior, Fun Club. Bueno, yo creo que es coetáneo, ¿no, Rafael? De rol se fue. Aquí está Rafael Iglesias, que era el que hacía... Fue Roll Dancing. Sí. Hacía todos los carteles de la época. Don Rafael Iglesias es un... Sí, don Rafa Iglesias ya estará aquí en el estrado en algún momento. Él era una parte importantísima de aquello porque la estética de la movida sevillana no se concibe sin alguien como Rafa, ¿no? Porque los carteles del Fun Club los hacía él, pero todos. Es decir, allí tocaba cualquier grupo y Rafa hacía así y hacía el cartel y se pegaban en los bares y había como una infraestructura. Antes que Roll Dancing estaba las naves Calatrava, que era un local que tuvo en su momento Comisiones Obreras para no sé qué historia, y yo ahí creo que recordar la primera vez que vi a Silvio en directo, y allí hubo una serie de eventos y de historias. Estamos hablando un poquito del contexto que nosotros conocemos. Sí. Que realmente hay una transición en la escena sevillana entre la de los 60, 70, que tan... En los 60 y los 70 los conciertos eran en teatro y en universidades. Sí, estaba el Club Yeye, y después estaba el de García Pelayo, ¿cómo se llamaba? Don Gonzalo, con M. No, Sí, así, efectivamente. Y hablando un poco al hilo de lo que estáis diciendo de la transición, esa que un poco hubo del rock progresivo con acento sevillano, ¿no? Por no decir rock progresivo andaluz, que a mucha gente no le gusta. A la nueva ola, grupos como vosotros, como Helio, como Arden Lágrima, como Círculo Vicioso. ¿Cómo vivís vosotros desde dentro del panorama musical? ¿Cómo veis ese cambio? ¿Creéis que hay una transición, que hay gente que va pasando de grupos a grupos? Bueno, es la poca vergüenza. Básicamente la irreverencia de una persona con 14, 15 años. Estos son unos puretas, son unos hippies de aburridos. Bueno, Helio versionea a los Smash, ¿no? A los Smash, efectivamente. Eso Es verdad que fuimos el primer creo grupo además que versionó a los Smash, Los Millionaires. Sí, que por cierto me dijo Gualberto que le habíamos tocado en una nota por encima, que por aquello de echar los higadillos por la boca. El tema lo hicimos en Rey, no sé en qué nota era, pero era... Si bemol. Alberto así, hace poco colaboró en el último disco mío y me preguntó, ¿y esto en qué tono está tocado? Yo qué sé, Alberto, yo sé de música ni nada. Esto un poquitito, viene un poco al hilo el ejemplo este que os pongo porque realmente nosotros lo que le echábamos era taco de jeta, mucho corazón y tira para adelante, ya lo digo Rafa antes, ¿no? Tira para adelante, entonces todo lo demás ya éramos unos irrespetuosos. Carajo, los notas, está un aburrido. Sí es cierto también, sí es cierto, hombre, eso por supuesto, pero sí es cierto que con el tiempo y la perspectiva ves la importancia, grandísima importancia que tuvo el rock sevillano desde los 60 hasta los 60, 70 hasta los 80, porque ahora es muy fácil decir, oye, tío, mira el nota ese, la pinta que lleva, pero es que en aquella época llevar pinta era ir a la cárcel y que se asomaran a los balcones y que te dijeran de todo, ¿sabes? O sea, que los Smash,
Gon, toda Sí, esta gente que a los Storm lo perseguía la Storm, policía con la toda porra, esta ¿no? gente, toda esta gente que se reunía en la glorieta Sí, de sí. los lotos, Sí, sí, sí. tal, que tú dices, hostia, es que qué guay, pero qué guay en aquella época, no ahora, porque en aquella época ponerte un pendiente nada más era motivo de burla, motivo de posible detención, motivo de tal. Entonces, ten en cuenta que no era ni la transición, era el franquismo puro y duro. Entonces, ¿cuánto hay que agradecerle a esa gente lo que hizo? O sea, ¿y qué valor tiene? Yo hablando con Antonio Smash, ahora, hoy en día, él te lo dice como algo normal. Bueno, porque yo iba por la calle y los balcones decían maricón, hijo de puta, perro, lávate, no sé qué. Y te lo cuenta él ahora, en el 2023, como algo normal. Imagínate tú hoy en día eso, con las redes y con las historias. Sí, sí. Pues eso pasaba en los años 70 en Sevilla más que en otras ciudades. Porque Sevilla fue pionera gracias a la base de Rota y Morón y demás, que entraron muchos discos y que entraron muchas historias. Sevilla fue o sea, Madrid era mucho más rancia que Sevilla, por mucha fama que tenga Sevilla de rancia, que lo es, y la Semana Santa y tal, pero Sevilla ha sido una ciudad siempre muy vanguardista en todos los aspectos, y ahí está el libro de Fran Matute para corroborarlo, porque ya no estamos hablando de música, estamos hablando de teatro, estamos hablando de contracultura, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, claro, Álvaro dice, esto eran los hippies de la época y nosotros lo que queríamos era romper un poco con eso, pero después con el tiempo dices tú, joder, los hippies de la época tenían unos cojones así de grandes. No, de hecho, hablando claro, la versión que ¿sabes? hacéis vosotros de Smash es un poco homenaje, entiendo, ¿no? A todo eso. Evidentemente, ¿no? Tú te das cuenta con el tiempo de que, justamente Rafa lo acaba de decir, ¿no? Siempre ha habido una generación y otra, y todavía está por venir la mejor generación del pop, del rock, de cualquier tipo de estilo. La música sevillana siempre ha tenido en todas las épocas grupos punteros. Ahora mismo, quizá en nuestro ambiente pasa muy desapercibido, pero los raperos sevillanos... Sí, los 90 los raperos sevillanos llenaban estadios, y bueno, hoy en día la escena sevillana está cargado... Yo creo que tiene que ver mucho también con eso de que Sevilla, al ser una ciudad tan clasista, tan de cara al exterior, pues todo el mundo la ve como el tópico, como tal. Yo creo que tiene mucho que ver también que sale un poco la rebeldía, joder, ¿no? claro, yo no, ¿sabes? Entonces, porque hay otras ciudades que son, pues, bueno, más sinópticas, ¿sabes lo que te digo? O sea, Sevilla, al ser tan rancia, pues una cosa lleva a la otra, acción-reacción. Entonces, en el rap, el Fun Club en los 90 se petaba de raperos, que nosotros no es nuestro rollo ni nada, pero Pepe Benavides me contaba, dice, tío, no te puedes imaginar, es claro, los grupos que ahora son SFDK, ACE, toda esa gente, el Fun Club lo petaban en los 90, pero lo petaban con cola y con Soul Out directamente, y eso era Sevilla. Se supone que la Sevilla Mariana y la Sevilla Rancia y la Sevilla tal. Bueno, yo no me gusta lloriquear, o sea, aquí tenemos mucho ese defecto, ¿no? Que lloramos mucho. Es que en Sevilla no hay nada, es que en Madrid, es que en Sevilla... Somos también pocos vendedores, ¿eh? Porque la escena granadina vende su grupo, su escena, como siempre como vanguardia, como ir delante, y se lo creen bastante más. No hay casi industria, pero lanzan más la idea de una ciudad universitaria, joven, dinámica, y realmente los carcas en Granada tienen también su universo. Sí, pero eso pasa en Murcia también, por ejemplo. Murcia, sí. Son sitios que no te... Pero siempre son, si te pones a pensarlo, son cosas muy minoritarias. Sí. ¿Sabes? Al fin y al cabo hablamos de la movida y tal, y eso son cosas tan minoritarias. Oye, la movida madrileña,
en Sevilla se vive de otra manera, ¿no? Lo que dice Fran, el meneo yo un día hablándolo con él, creemos que fue Silvio quien lo dijo en alguna entrevista, eso del meneo. En Sevilla no hubo movida sino meneo. Los críticos musicales dicen que allí en Madrid empezó todo un poco por el homenaje a Canito, ¿no? El que era el miembro de los TOS, que después fueron los Secretos, en un concierto allí que hubo memorable en el 80. Después en Sevilla, lo hemos estado hablando hace un rato con Álvaro, hubo un concierto así muy importante también en el 82 que él presentó. No sé hasta qué punto veis ese símil, ¿no? Entre ese concierto que para algunos es el punto de partida de la movida madrileña y el concierto que se llamaba Libertad, creo recordar. Sí, concurso de rock Libertad. No sé si también vosotros lo visteis como... Bueno, eso fue una propuesta que me hizo precisamente Jesús de la Lama, que está aquí, es este señor barbudito que hay con gafas que tenemos en segunda fila, que estaba más loco que yo aún, y bueno, nos metimos en esa historia de meter a 14, 15 grupos creo que eran, en un espacio de un escenario reducido, en el parque, en la glorieta, con un equipo escaso y en un periodo de tiempo, pues yo creo que duró como 3 horas o algo así. O sea, y salió bien, ¿eh? O sea que... Y claro, quedasteis tercero los Helios, ¿no? Que quedasteis sí, bueno, que quedaron. Ahí hubo sus polémicas. Hubo tongo. Hubo polémicas, voy a contar por qué. Porque realmente Brigada Ligera, que eran con diferencia el mejor grupo que había. Quiero decir, Brigada Ligera era el grupo del pibe. El grupo, el mejor de todos. Juanjo Pizarro. Hasta ahí no estaba en sí, Brigada Ligera. Pero claro, y Brigada Ligera hizo. Emilia, ¿no? No, Emilia era la Mazinger. Era Encarna. Encarna, que le decía la Mazinger. Había una historia curiosa ahí porque vamos, ella se lo decía a sí misma. Ellos tenían un problema, que es que hicieron, las bases prohibían que se hicieran temas, versiones, hicieron una versión de Kiko Veneno. Entonces, claro, no, si es que Kiko nos lo ha cedido, en realidad no fue así, ¿no? Entonces, el jurado tampoco quiso ni mojarse. Ni se jugaba tanto, ni, ¿sabes? Decir, al final todo el mundo dio por bueno que efectivamente el grupo que es mejor era Brigada Ligera con diferencia, y ya está, ¿no? Y se quedó ahí la cosa. Y luego por los demás tampoco pudimos quejarnos, ¿no? Porque Spray Naranja tiró para adelante, Helio tiró para adelante. Además me encantó que eso fue... Spray Naranja eran los amos del mundo, como hemos dicho antes. Yo recuerdo, en octubre fue el concurso, en abril, en Semana Santa, me encontré a Pablo y me dijo que había dejado el grupo, ¿no? Bueno, con los Helios fue como un amor a primera vista, ¿no? Y decía, qué guay, ¿no? Y hablando con José, pues un día les dije que, bueno, pues, ¿tú conoces algún cantante? Digo, sí, que lo conozco yo mismo. Digo, llegué y además lo primero que hicieron fue darme 50 cintas de Nacha Pop, toma, que voy a cantar así. Y al final lo que hacía era destrozarle la melodía a José, bueno, intentar adaptarla de una u otra forma. Y la verdad es que la clave fundamental nuestra era la tenacidad y el trabajo de todos los grupos. En Madrid, si os digo la verdad, cuando empezaron, a raíz de Cita en Sevilla, que empezaron a venir grupos de Madrid, los grupos madrileños eran malos, no lo siguiente, pero venían con bombillas y humo, ¿vale? Como decía el Pali. Siempre. Como decía el Pali. Sí. Eso es un puesto churro, coño. No, claro. Eso no, eso. Que lo decía de los cantores de Hispari. Esa gente, eso es un puesto churro, ni sevillana, ni nada. O lo mismo, ¿no? Era un poco esto, ¿no? Te venía muy bien maquilladito, traían el manager, hablaban muy swiss, ¿no? Bueno, es que la música ahí era lo de menos. La industria, ahí era la explosión de buen rollito y de tal, que salieron grupos muy buenos también, pero bueno, la calidad musical no es lo que definió a la movida de los 80. Teníamos un colectivo que se llamaba Totus Rock, que quisimos organizar un concierto que se llamara Primer Festival Fernando III Arias el Rockero. No nos dejaron, el ayuntamiento no era prudente. Y entonces en vez de llamarlo así, lo llamamos sencillamente nada, sino que en Cita en Sevilla se encuadró en Cita en Sevilla. Y estuvieron 091, Spray Naranja, Sabotaje, y el grupo, digamos, estrella era Los Pistones. Cuando Los Pistones tocaron, dijimos todos, vale, chavales, cerraron y desde nuestro punto de vista, que era un buen grupo, que estaba muy bien producido, en directo dejaban muchísimo que desear. De hecho, le pegamos un vapuleo. Yo estuve en ese concierto. Rompehielo también. Rompehielo. Cualquiera de los grupos que tocamos allí le pegábamos un vapuleo. Y eso ocurrió, ya no te digo nada, de Glutamato Yeye, por ejemplo,
que Hombre. Glutamato Yeye era malo, no lo siguiente. No, es que no Bueno, estaba ensayado. Yo sé que tú eres gran fan de Loquillo, pero yo creo que todavía está porque aprenda a cantar. Loquillo creo que aún Escúchame, yo no soy gran fan de Loquillo. Eso va a empezar. No, hombre, es que vamos. Loquillo tiene 35 discos y Loquillo se sigue pensando que es el que cantaba Yo para ser feliz quiero un camión. De todas formas, eso no es el caso ahora mismo, pero que no hay que aprender, que no hay que aprender a cantar. Hay que tener actitud. Es decir, porque para aprender a cantar está Operación Triunfo. ¿Entiendes? Si Lou Reed hubiera aprendido a cantar, no hubiera sido Lou Reed. Si Leonard Cohen hubiera aprendido a cantar, no hubiera sido Leonard Cohen. Hombre, estamos hablando. Es que estamos hablando de rock and roll, no estamos hablando del lirismo. Mott. En fin, lo que quiero decir es que la actitud es mucho más importante que la técnica. La importancia que es darle patada a las botellas de Coca-Cola en vez de a la rata, ¿no? También. Oye, y en los 80 empiezan a aparecer todas las tribus estas urbanas de las que ya hemos hablado. ¿Tenéis algún tipo de problemas con ellos, vosotros con los heavy, con los punky, con los...? Una que otra... Mira, yo te voy a decir una cosa. En la primera maqueta que grabamos en Estudios Sonotones, en Cama, con Sagrista, que hoy en día es Punta Paloma Estudio, pues en aquella época tú habrás grabado allí también, ¿no? Todos porque grabamos allí. era el único estudio que había, estaba en Cama y era como un bajo. La primera maqueta nos llevamos chancla con K y estábamos grabando y aparecieron Tiene un Mancebo, que fueron al estudio por algo. Tiene un Mancebo tenían la estética mod, no digo que fueran mod, pero iban con la estética mod, los mod iban a sus conciertos, tal y cual, y nosotros pues éramos, no te voy a decir rockabilly porque nos decían pijo Billy porque veníamos de Los Remedios, ¿sabes? Y los de los barrios, después acabamos siendo todos colegas, pero los de los barrios nos tenían, ¿sabes? Nos daban caña y nosotros a ellos, o sea que esto era... Pues cuando yo vi allí a los Tiene un Mancebo viendo, nosotros grabando en la cabina, para mí fue como, joder, somos importantes, nos están viendo los Tiene un Mancebo, y éramos, que nosotros éramos niñatos, que era como nuestro enemigo de tribu, ¿sabes? Tontería, porque al final éramos todos colegas y éramos... fue maravilloso terminar y decir, coño, porque ya tenían algo grabado ellos, ya lo habíamos visto en directo, ya tal, y era como decir, refrendamos que ya tenemos un grupo de verdad, porque han estado los Tiene un Mancebo y nos han felicitado, con lo cual ahí no había ningún tipo... Alguna peleita sí que había, nosotros sí tuvimos alguna que otra pelea importante. Lo que pasa es que ni éramos tan, ni se era tan agresivo la peña, ni llegaba tanto a más. De otro modo tenía una gabardina que yo la llamaba la Mein Führer, que a la gabardina le cabía media docena de cubatas para que os hagáis una idea, en cada parte interior, y yo creo que estaba blindada porque... Los bolsillos interiores. Sí, porque cuando estaba la cosa muy mala, el rapto de los cubatas era un deporte que practicábamos a menudo. Entonces, claro, era llenar la Mein Führer y salir corriendo por y después ir comiendo que buchitos. te dieran de hostias, ¿sabes? Claro. En fin, cosas de la gente de barrio. Yo recuerdo que a la Mein Führer, en una historia del Arenal y tal, allí paraba un grupito de punkis que eran un poquitito peligrosos, ¿no? ¿Verdad? Sí, un poquito, sí. Y yo recuerdo una vez 6 pateándome, yo por eso digo que era como blindada, porque realmente no me dejaron ni cardenal ni nada, no sé si era más bien. Pero no llegó nunca. Yo recuerdo incluso el Culebra, que es un colega hoy entrañable. Yo veía el Culebra yo lo veía como a 500 metros y ya me daba, ya tiraba para otra calle, porque realmente era... Yo te voy a decir una cosa, ya esto es en los 90, 94, pero la Cara B ha sido el bar más ecléctico que ha habido en Sevilla, y lo digo con todo. Allí había heavies, mods, rockers, gitano, flamenco, vamos, lo pueden constatar muchos de los que están aquí, pijos, y hubo 2 peleas, tío. Del 94 al 2001, 7 años abiertos, 2 peleas, una de ellas que quedó en nada y la otra sí vino la policía y todo el rollo, porque ya fue de sillas para arriba, para abajo, cabeza. Pero 2 peleas en un bar que cierra a las 6 de la mañana,
donde se juntan todo tipo de tribus urbanas y de ambientes. Sevilla nunca ha sido un sitio afortunadamente, ¿sabes? Con lo cual... El fútbol sí ha generado... Sí, pero el fútbol siempre lo mismo, cuidado. El fútbol, sí, al fin y al cabo, son gente que le gusta la violencia y utilizan el fútbol como una forma para expresar su violencia asquerosa, como una excusa. Pero la mayoría, en un campo de fútbol van 40 o 50 mil personas y los que se pelean son 40 o 50. A lo mejor ninguno o casi ninguno va... Lo que pasa es que esos son los que salen en las noticias, desgraciadamente. En la escena, por ejemplo... Pero vamos, el símil está muy bien, porque en realidad era lo que pasaba. Luego, la peña que era un poquito agresiva es que ni siquiera iba a los conciertos, no participaba, ni compraba discos, ni escuchaba la radio. La gente agresiva no suele escuchar música, en general. En general, o sea, ni leer libros. Bueno, yo creo que por aquí ya hemos terminado. Me gustaría abrir un poco el micro, dar el micro al público por si tenéis alguna pregunta que hacerle a Rafa o a Álvaro. Yo más que una pregunta quisiera disentir de que ese paisaje bucólico y de paz y tal no era así en todos los bares. No. En absoluto, Pero, doy fe. Escúchame. Porque a pocos metros del Carabé estábamos en el amor de la calle, claro, y el ambiente era absolutamente distinto. Efectivamente. Yo no he querido dar a ver un ambiente bucólico. Simplemente peleas ha habido en la noche muchísimas. Que escuchaba música y que iba a los conciertos también, porque era el ambiente el habitual. Se juntaban los rockers, la gente de las motos, los dibujantes, toda la gente que tenía ciertas inquietudes. Y había clientes y clientes, y había clientes que había que llamarle al orden, y había clientes que sí había cierta armonía, ¿no? Sí, ¿no? Violencia, pelea, la noche... Yo estoy hablando de una cosa concreta, que era un bar concreto donde se juntaban gente de todo pelaje, que ahora mismo con 54 años lo veo como algo ridículo, incluso, ¿no? Pelearte porque uno lleva una estética a otra. Pero sí es verdad que... En Galdós tampoco, cuando estaba la movida en la Alfalfa, tampoco había así grandes historias, ni en el Barbería. En la zona de Barbería, la zona del Bourbon tampoco había así... Coño, el Bourbon fue una temporada y te puedo asegurar que yo era Vietnam, vamos. Sí. Absolutamente, vamos. El Culebra, precisamente. El Culebra, yo contraté al Culebra de seguridad. Sí, ¿no? Fíjate, o sea, buen comienzo. Y gracias a eso, pues quiera que no, contratabas al Culebra, pero tenía toda la bandilla. El Everybody, el Laca, el Nervio, todo ese tipo de personajes entrañables, y más o menos se equilibró entre los macarras que venían y los mis macarras, más o menos estaba la cosa. Pero que yo, hombre, había sitios donde formaba parte del espectáculo también, quiero decir, esa cierta tensión era buena. El Sono, que también estuve yo trabajando allí Arculebra y un colega tiraron la puerta del Sono con un ariete, tío. Bueno. Se te hago una obra, ¿sabes qué te digo? O sea, si no había movida en aquel momento, pero quiero decir que son cosas naturales porque era gente muy distinta y había cierto nerviosismo tóxico. De todos modos, decir que ya a esta altura de la vida, después de haber estado metido en todos esos tuburios y que no te hayan partido nunca la cara, es tener mucha suerte. No te has peleado y has llegado a los mares, pero mierda, ¿no? No, yo me dedicaba a ser gentil con las damas. Bueno, bien. No, también, una cosa no quiero... Me parecía algo bastante más inteligente que pelear. Sí, sin duda. Pero había veces que... Habláis mucho del Culebra, pero había un personaje del grupo este de los motos de los Tagas, que había muchos tipos de los Tagas, había un personaje que sí, a mí sí que me daba totalmente miedo. Que era un tal... Los Tagas son mis amigos. ¿Te acuerdas del... Bueno, el Tamaki, ¿no? Era peligroso. Sí. Los personajes, vamos, de hecho, yo creo que falleció hay una reseña en la prensa. Tamaki lo mataron en las 3.000 viviendas. Efectivamente. Sí, fue. Ese tío sí que era un personaje que eso era... tu hermano, ¿no? Sí. Tamaki grande, Tamaki chico. El problema que tiene ese hombre, porque tú lo vas con él un día y él era un tío súper encantador, un tío súper buena persona, no sé qué. Pero otro día tú lo cogías. Hay una anécdota, sale en el Imperio, en la película El Imperio del Sol. Yo estuve con él en esa, porque a él le pagaron 15.000 pesetas porque para él se escapaba la cabeza. Sí. A los otros nos pagábamos 5.000 pesetas cada uno. Y esa escena nunca aparece en la película. Sí, aparece, claro.
claro que sí. Sí, aparece. Que salimos todos corriendo y eso, yo he intentado verlo. La que tú has grabado, no sé, pero él aparece en dos ocasiones. Sí. Hay una escena En dos ocasiones. que grabamos. Sale cuando de kamikaze, antes de montarse en el avión de kamikaze, sale ya Tamaki, vamos, que lo ves en la película y dice, y sale justo antes como haciendo el ritual japonés de antes de meterse en el avión kamikaze. Tamaki falleció, yo lo vi como... Disculpa, Rafa, cuando el chiquillo, el que es el actor que hace de Batman también últimamente, está acariciando un cero. Llegan 3 pilotos y los saludan. Él es uno de ellos, ¿no? Vale. Hay una escena que grabamos allí a las 5 de la mañana y era que todo... Pero tú no eres chino ni nada, ¿no? Era una escena que seguimos todos corriendo. Y esa escena nunca sale. Y pasamos bomba. Que estaba, por ejemplo, Tamaki estaba súper encantado ese día, muy gracioso, muy simpático. Te lo encontraba muchas veces, a lo mejor por la calle. Era un tipo... Tamaki es una cosa curiosa, yo ahora también un poco al hilo del tema de las tribus urbanas y demás. Tamaki empezó en Fuerza Nueva, era facha absolutamente. Padre era Fuerza Nueva. Efectivamente, o sea... el padre era totalmente... Y era de los que daban cadenazos, vamos, yo es que he vivido en Los Remedios y lo he visto, y después de pronto... Se convirtió en el amor de la calle. No, primero fue Punky con cresta y con historia, se metió a Punky, o sea que muy bien no estaba de la cabeza, obviamente, porque ni para estar en Fuerza Nueva ya hay que estar un poco mal. También tiene eso, ¿no? Los personajes que asocia uno en un determinado momento de la vida, ¿no? Rafael y yo tenemos nuestro héroe particular, ¿no? Y nota. Estamos hablando de Pedro el Feo, no sé si lo conocéis. Que Pedro sigue estando vivo y está en El Salvador y está igual. Va más mayor, pero está igual. Era muy gracioso porque era el punky que le pegaban los punky y todos los demás. Todos le pegaban. Todo, y a él le gustaba, yo creo que le gustaba. Porque... Una época que se dedicó a vender estupefacientes y todo el mundo decía... Bueno, estupefacientes. Se dedicó a vender lo que encontraba por ahí y lo vendía como estupefaciente. Bueno, para terminar, y ahora seguimos hablando con una cerveza si queréis. Bien. Cada miembro de... O sea, Álvaro y Rafa han elegido una canción. Ah, perdona. No, bueno. Sí. No, es que, a ver, los 80 nos costó a todos muchísimo trabajo. ¿Vosotros no tenéis la sensación de que el 92 fue una losa encima de los 80 en Sevilla? Yo, totalmente. Bueno, quizás lo más... ¿Te refieres a la Expo o a lo que vino después de la Expo? La Expo con todo lo que la que Expo supuso. En aquel entonces el Estado gastaba en torno a unos 30.000 millones de pesetas, que era una pasta, en conciertos gratis, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que viene la crisis después del 92, el 92 se sacó adelante... El 92 fue un antes. Además, Luis Clemente tiene un artículo magnífico que se llama La balada de un ingrato bisiesto, que habla del antes y el después del 92, donde nos entrevistó a varios grupos de la época, incluido, bueno, estábamos del Mundo, Gato Frío, ¿te acuerdas de Gato Frío? Tal. Y eso fue como un antes y un después. Ahí fue, del 92 al 2000 hubo como un vacío absoluto y total. Que todo lo que había pasado, y además que todo el mundo como que renegaba, ¿no? Como era una cosa extraña, ¿no? Como si no hubiera existido nada y ese artículo lo recomiendo yo que lo busquéis, se llama La balada de un ingrato bisiesto, de Luis Clemente, que es uno de los cronistas. De todos modos, esa época también coincide un poco con que la gente empieza a casarse, con que también coincide, con que se tienen hijos y se empieza a criar y tal, entonces pues ahí hay como un... Sí, pero no hubo un relevo, no hubo un relevo. Pero no solo en la música, en Sevilla en los años 80 se pone en marcha el Festival de Jazz, posiblemente uno de los más importantes de España, y desaparece. Cita en Sevilla, el antes. Festival de Cine y desaparece. Cita en Sevilla y desaparece. Sí, del 92 al 2000 hubo un vacío absoluto. Pero un vacío además de cosas que
en otros sitios lo que estaban, el 92 hubiese tenido que ser el espaldarazo a todas esas Efectivamente. iniciativas que además Fue como una resaca. ciudadana. Las instituciones se metieron por medio, pero el Festival de Jazz lo pone en marcha Freeway, el cine lo pone en marcha Chus Cantero y Carlos Colón, y algunos más, Jesús Cosano, en fin. Algunos ya estaban en la Diputación, pero entraron después de poner en marcha aquello. Sí. Y sin embargo llega en 92, es verdad, nos deslumbró tanto a todos que nos dejó. Fue la resaca fue dura del 92. Sí. Bueno, Quería Ezequiel antes de Sí, sí, dime. hace un par de preguntas. Una a Álvaro sobre que comentara algo sobre una etapa que a mí me pareció muy interesante de Helio, que fue la de la banda paralela de New Wave Band, sí. y del fanzine El Truco Juvenil y esta época vuestra de los años 90. Y otra ambos, que cómo valoráis vosotros el papel que en mi opinión fue muy importante, ¿no?, de que tuvieron las fiestas de los institutos como medio de difusión de lo que fue la cultura pop entre los chavales de nuestra generación, vamos. Muy importante, ¿no? La fiesta es muy importante. Empieza por... Todo, te voy a contestar antes que se me olvide, porque creo que no hemos hecho referencia a algo muy importante en toda la escena sevillana de los 80 y en el periodismo actual de esta ciudad, que es la Escuela de Radio Jarafe, sin la cual yo creo que algún día habría que hacerle un justo homenaje a Radio Jarafe. Sí, lo tenemos pendiente, están invitados. De donde sale una Blas y escuela Eva. de grandes periodistas. Don Blas Fernández, ¿no?, entre otros. Y Eva Tobar. Eva Tobar. Luis Clemente colaboró en su Claro. momento, también estuvo Carrasco. José Miguel Carrasco. Miguel Carrasco, en fin, creo que es de justicia. Tenemos una charla exclusiva precisamente de ello, ¿no? precisamente. Con respecto a The New Wave Band, bueno, pues después del 92 había que reinventarse, ¿vale? Y nosotros siempre teníamos pendiente hacer un homenaje a lo que a nosotros realmente nos gustaba. Nosotros nos habíamos basado mucho en la New Wave, en la explosión de las guitarras, en la música, en temas cortos, divertidos, y decidimos que lo íbamos a hacer. Montamos un grupo que era de versiones, montamos algo así como 30 versiones y bueno, nos tiramos a la carretera. En el primer concierto de presentación, que fue en la Sala Alcázar, el técnico de sonido, que era Cristian, que por el se murió, graba ese concierto, nos lo pone, nos quedamos flipados, porque además lo grabó sin ningún tipo de referencia ni de escucha previa, y vendimos algo así como 1000 ejemplares de cinta. Paralelamente hicimos una cosa que se llamó el Heliocine, y el Heliocine tenía un despliegue un poco que hablaba de todos los grupos que habían salido de Helio, con los grupos que habíamos estado Que era un colaborando, fanzine. ¿no? Era un fanzine. Era un Heliocine. Claro. Era así un juego de palabras. Acuerdo La yo. verdad es que en esa época era lo que yo contaba antes afortunadamente mi vecino era profesor de inglés y se tiró como un mes haciendo las transcripciones fonológicas para que yo pudiese cantar aquello, más o menos que se entendiera, y bueno, pues un poquito... No lo consiguió, ¿no? Bueno, casi, pero era como el Papa, tío. Y las fiestas de instituto evidentemente sí que hacen una gran labor hasta que la peña ya deja de descontrolar. Las fiestas de instituto y de colegio, ¿eh? Yo recuerdo un Claret, ¿no? antológico concierto en el Claret de los Comotoras, cuando todavía no, y bueno, eso era gente joven en plena ebullición que mamaba, y después iba al Fun Club, y después iba, porque ten en cuenta que en aquella época no había programas de televisión que sacaran nada alternativo, bueno, quitando la movida madrileña, que eso iba por su cuenta, y eran los 4 grupos de siempre, ¿no? Los Glutamato, pero los grupos underground, o los grupos que no tenían repercusión, Luca de Tena, ¿no? También tenía el Luca de Tena, el Velázquez, hombre, las fiestas de los institutos eran, que fíjate, hoy en día es impensable, ¿no?, hacer un concierto en un instituto. La escuela de prensa también, donde salió Juan Pizarro, Reincidente, no sé cuánto, que tampoco hemos hecho referencia a ellos. Es que habrá más charlas, Hombre, habrá más en una hora. Pues fíjate, bueno, sí hemos hecho referencia cuando hemos hablado de Brigada Salta la Ligera. Tapia también, bueno, si pasa Salta la Tapia creo que fue 81, 82 tal vez, ¿no? A partir de... La primera edición quizás fuera en el 82.
Ya luego pero después... sobre todo es la del 83-84. A partir de ahí ya... Sí fue un festival rompedor también. Un festival rompedor, sí. Bueno, pues si os parece, porque ya tenemos que ir cerrando, como decía, le pedimos a Rafa y a Álvaro que eligiesen una de las canciones de los 80 que tocaban con su grupo, y no sé si que la presenten cada uno, incluso que la pinchéis vosotros. Yo me he traído el disco, el single, o yo os pongo la aguja en el surco. A los discos le tengo respeto. Bueno, pues vamos a empezar por la que se grabó antes, ¿no? Sí. Vamos a empezar por la de los Helios. Él me dio 2 a elegir, yo he elegido Truco Juvenil. Pues Truco Juvenil es me parece una canción con mucha fuerza. Es una canción puro power pop. Sí, y es una canción que la hicimos para una campaña de las primeras elecciones a consejos escolares que hubo, y nos la encargó la Unión de Estudiantes. Y bueno, pues no nos hicieron caso, porque yo entonces no había una tecnología importante, pero yo decía, no sé si os acordáis del Cropan, que lo comprabas y era como un disquito, un flesidisco, ¿no? Ah, sí, el comedisco. El flesidisco en el panfleto, claro. En el panfleto me tiran el flesidisco. Claro, claro. ¿Se escuchaba? Sí. El flesidisco era un puntazo. Luego me hubiera gustado, porque hicimos así, una de las 1000 cosas que hicimos locas, era una versión del Está como nunca Fundador, que era lo que ponían entre los EP que editaba Fundador. Sí. Estaba siempre Está como nunca, el coñac de los mayores. Por eso hicimos una versión psicodélica que es la polla. Y algún día... Bueno, pues escucharemos esa canción, y después Rafa ha elegido Mi Chica Teddy. Sí, bueno, la he elegido simplemente porque define muy bien a lo que fueron los Comotores, ¿no? Fue un grupo de chavales jóvenes con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucho ímpetu. Dedicado al amor. Y dedicado al amor. Pues si os parece, yo me voy a levantar, voy a poner las 2 canciones, y ya si queréis pues nos tomamos una cerveza y ya le damos un aplauso a estos 2 monstruos.
tarde de un viernes a tomar café un día como siempre. Y una chica sentada en mi mesa con su chupate y su boca de fresa. No era chico como las demás, ella era algo especial. Y quedamos en salir esa noche por ahí. Por la noche fui a recogerla y estaba vestida como en los 50. Me dejó alucinado y retrocedimos hasta el pasado. Y nos fuimos a beber a un bar y nos pusimos a charlar. Little Richard, Chevy Checker y la música de siempre. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue bam bam boom. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue bam bam boom. Esa noche fue chica, esa noche la besé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Esa noche fue chica, esa noche la besé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Recordando aquellos viejos tiempos con otros cigarros seguimos bebiendo. Buddy Holly estaba sonando cuando sin pensarlo la besé en los labios. Y salimos y empezó a llover y mojados la besé otra vez. No era chico como las demás, ella era algo especial. Me llamaron la tarde del viernes a tomar café un día como siempre. Y una chica sentada en mi mesa con su chupate y su boca de fresa. Era chico como las demás, ella era algo especial. Y quedamos en salir esa noche por ahí. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue bam bam boom. Lady Madonna, I will for you. Lady Madonna, wamba blue bam bam boom. Esa noche fue chica, esa noche la besé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Esa noche fue chica, esa noche la besé. Una noche de patillas, de pañuelo y de tupé. Lady Madonna,